Buenos días, mi nombre es Carolina Guerre, para los que no me conocen, soy una de las codirectoras del CETIS y vamos a empezar entonces con esta primera mesa que en realidad va a ser un conversatorio muy dinámico con este título que ustedes ven acá. Digamos, como saben, el centro empezó haciendo investigación sobre temas vinculados a en sus orígenes la tecnología principal era, el despliegue de la banda ancha en la región, cuando el CETIS se funda hace 15 años, y todas las tecnologías obviamente asociadas con el despliegue de la banda ancha, computadoras personales y demás, pero hoy en día estamos insertos en un contexto donde se nos interpela a pensar en los problemas y desafíos de políticas públicas, regulatorios y sociales, que vamos a tener con algo que todavía no está del todo definido, que es el famoso tema del metaverso, la realidad extendida y distintas tecnologías que sí hoy están, como la realidad aumentada, la realidad virtual, que están dando una base, pero que no es esta idea de esta realidad extendida, 3D, hologramática, interactiva y demás. Hay muchos problemas en términos de cómo se define el metaverso, hay tensiones, no está claro, no hay una definición única del metaverso, ni la industria la tiene, la industria también tiene sus posiciones incluso, diversas. Y entonces, sin querer caer en un espacio, de futurología, ni de decir esto va a ser así o no va a ser así, reconocemos que hay una diversidad y hay un pluralismo, que estamos en estos momentos incipientes, donde buena parte también de lo que se vaya a empezar a hablar, a discutir y a sentar en estos próximos años va a tener una importancia importante, va a ser relevante, en cómo estas tecnologías vayan desarrollándose, incidiendo y demás. Y entonces queremos empezar este evento, este congreso del CETIS, esta conferencia, basado, en una consideración de, habiendo aprendido lo que aprendimos con el trabajo realizado en estos últimos 15 años, que coincidió con un despliegue muy grande, que ya se venía dando desde los principios de la década del 2000, del despliegue de Internet en el mundo y en particular en la región. Es decir, bueno, ¿qué aprendimos de eso, de esa trayectoria, como centro, como región, habiendo participado de este despliegue de Internet, y qué es lo que qué podemos pensar y extraer de lecciones de ese contexto? Entonces, en este muy distinguido y diverso mesa que tenemos a mi alrededor, yo no voy a hablar mucho más que esto, sí voy a estar, intentando que tengamos una conversación, primero, con las y los expertos invitados, para luego darle mucha palabra a ustedes y que esto sea realmente una conversación que pueda fluir. Bueno, ya los tienen aquí presentados, no vamos a destinar mucho tiempo. Micaela Manteña, Jessica Field, Daniel Castaño y Maya Levy Daniel de... Maya, que está en este momento en Washington, D.C. Con un tema de la visa, no nos puede acompañar hoy, pero está en forma virtual, y estamos también aprendiendo a hacer eventos híbridos y dando toda la participación en igualdad de condiciones que se merecen los participantes que están remotos. Bueno, las credenciales de cada uno son increíbles, de todas formas están brevemente destacadas sus afiliaciones allí, y igualmente cada uno podrá también, en esta primera pregunta que voy a hacer, decir de dónde viene y cómo está pensando este tema, ¿no? Pero entonces, si les parece, vamos a empezar con Micaela, vamos a seguir después con Maya, Jessica y Daniel, pero vamos a empezar, en 3 minutos. Mica, ¿cómo definís, cómo entendés a este metaverso, del cual se está hablando tanto hoy? Y tú en particular estás hablando mucho también. Sí. Tú en particular, así que... Bueno, es un placer estar en este aniversario del CET. Lo que me pasa un poco con el metaverso es que yo voy a ser como bastante polémica esto, no hay hoy un metaverso. Entonces tenemos que partir un poco de desmitificar las narrativas que están hablando del metaverso como algo hecho y que vienen muy desde el lado del marketing. ¿Sí? Vienen muy desde el lado de los nuevos mercados en los que nos podemos expandir desde las economías digitales.
Entonces me pasa esto, mi background es en videojuegos, en inteligencia artificial y ética, gobernanza de internet, muchos años junto a Caro, y sobre todo viniendo desde el área de videojuegos, mi pregunta desde hace mucho tiempo es ¿cuál es la diferencia entre mundos virtuales y metaverso? Porque hoy muchas de las cosas que se postulan como metaversos no se diferencian de los mundos virtuales que ya tenemos. Y esto también parte de una falta de acuerdo semántico en qué es el metaverso y las características. Pero es como volver a la internet de los años 90 y preguntarnos qué era la internet, porque la internet era un montón de cosas, era hardware, era software, era contenido, y lo mismo está pasando con esto. Entonces hoy metaverso es un paraguas semántico que cubre un montón de aspectos que tienen que ver con las experiencias que vamos a tener, si van a ser inmersivas o no. No hay un acuerdo de si va a ser en realidad virtual o si en realidad el paso va a ser dentro de la realidad aumentada, que es algo que vengo trabajando, lo que yo denomino el espectro de la realidad, pasar de la realidad tangible a la realidad virtual y artificial. Pero lo interesante para mí de esto es cómo empezar, sobre todo desde el lado académico, como a tratar de poner el punto sobre cuáles son las características que lo definen y sobre todo desmitificar esto de que estamos hablando desde el marketing de que existe un metaverso, cuando en realidad hoy por hoy no tenemos resueltos temas de interoperabilidad. Si quieres. Muchísimas gracias, Mica. Bueno, muchos puntos de vista fuertes y vamos a escuchar ahora a Maya. Gracias, Caro. Bueno, sí, lamentablemente no puedo estar ahí con ustedes hoy, pero por suerte puedo al menos conversar desde acá. Y como de hecho hemos hablado bastante con Caro y con varios ahí en la mesa de la importancia de la definición del metaverso. O sea, cómo definir esta idea del metaverso, si es que existe, porque, o sea, para mí esto es fundamental, ¿no? ¿Cómo hacemos para avanzar si no tenemos una definición clara? Y en esto coincido con Micaela que metaverso hoy no existe, entonces es un poco más difícil tratar de pensar cómo va a ser el metaverso cuando realmente exista. Y justo, bueno, hace unos días llevamos a cabo desde el CETIS un taller sobre el metaverso y privacidad en el marco de un proyecto en el que estamos trabajando sobre metaverso. Todavía tenemos que analizar los resultados del taller más en detalle, pero sí, durante esta sesión me gustaría compartir algunos resultados preliminares. Y claramente es un taller exploratorio, como para empezar a entender cuáles podrían ser las oportunidades, los desafíos principales que plantea el metaverso, particularmente para América Latina. Participaron representantes de distintos sectores de la región y justamente en la primera parte lo que tratamos de hacer fue definir el metaverso, o sea, cómo entendían los distintos actores el metaverso. Planteamos una de las definiciones, que es la que brinda Matthew Ball, uno de los autores que trabaja en este tema, que es el video del metaverso, y obviamente surgieron comentarios, cuestionamientos, sugerencias de cambios a esta definición. Entonces, claramente nadie tiene muy en claro qué es el metaverso. Y creo que es un poco también lo que está pasando, lo hemos hablado también con varios en la mesa, de qué está pasando hoy en día con la inteligencia artificial, por ejemplo, que en Europa no nos ponemos de acuerdo, se ponen de acuerdo en cómo definirlo, como para poder avanzar con la regulación. Pero sí ya he visto conversaciones en las que se trata de regular el metaverso y cuando empiezan a pensar o sea, el primer punto, que es cómo definimos el metaverso, nadie se lo. Entonces, creo que la definición es fundamental, no como ejercicio teórico, pero para entender, o sea, no solo como ejercicio teórico, pero sí para entender de qué estamos hablando y también cuánto se asemeja el metaverso a lo que ya conocemos y cuánto de lo que ya discutimos se aplica a esto de lo que hablamos, que es el metaverso. Entonces, creo que es fundamental para eso. Muchas gracias, Maya. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Jessica, a ver cuáles son sus impresiones. Thank you, Jessica. Thank you so much, Caro. Thank you for having me. Pardon my speaking in English. As I said yesterday in our advisory board meeting, no one wants to hear my Spanish. But I'll try to go slow, and I think actually it's
it's good for me to go slow, because in some ways I think I'm the person on this panel who is coming to this topic least as an expert. Michaela has been working on this for years. Maya has this terrific study. Danielle's written a terrific paper on human rights and the metaverse. So I come to this really as a more general scholar of internet and society, and a scholar of AI ethics and governance. And also, interestingly, as a writer and artist myself, before I did my law degree and joined the Berkman Klein Center, I studied poetry. And my husband and I were in Buenos Aires the day before yesterday, and we went to the Museo Moderno. And they have a wonderful exhibit right now. It's called Una Día en la Tierra, like One Day on Earth. And a lot of it is about kind of envisioning future worlds and how we'll engage. And there was a gorgeous painting, a gorgeous and distressing painting of this kind of, it was like huge scale, and made me think almost of like Picasso's Guernica with a war, but instead of people, it was just like a pile of broken technology, right? And in some ways, I think the metaverse is appealing to us right now as a narrative idea because of the complications of the universe, right? This is a hard place to live. It's a hard place to be. And I think that there is a real desire for a fresh start, a place where we can define the terms from the ground up. And while I'm fully in agreement that we don't have a definition that is precise from a technical point of view, that the definition that we are working with is very influenced by branding and commercialization, I think that we also have to be attentive to what in our humanity is causing people to be excited about this topic. And for me, it comes back to that like beautiful disaster of a painting of a trash pile of technology, right? That there is this desire to have a space that we can create the rules from the ground up, have a fresh start. And so that's my contribution on the definition of the metaverse. Thank you so much. Muchas gracias, Daniela. Ahora. Vale, muchas gracias, Carolina. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias por la invitación. Es muy emocionante estar en este evento del CETIS. La verdad es que cuando uno piensa sobre derecho y tecnología en Latinoamérica, uno piensa en el CETIS. Entonces han hecho una gran labor y han sido una referencia para toda la región. Sobre esa pregunta de qué es el metaverso, estamos de acuerdo que no existe una definición unívoca de qué es metaverso. Incluso recientemente el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos publicó un paper donde hace un recuento de más de 60 definiciones de metaverso desde 1992 hasta hoy. Si uno lee la obra de Jaron Lanier, uno de los padres de la realidad virtual y cuyos libros les recomiendo, presenta más de 60 definiciones distintas de realidad virtual en su libro y al final dice, bueno, igual nada de esto existe, es un proceso de constante construcción. Pero yo creo que para efectos de empezar a hablar y empezar a preocuparnos y empezar a tener una conversación sobre las políticas públicas y el gobierno del metaverso, sí es importante tener por lo menos una working definition, tener como una aproximación a eso. Entonces la primera gran distinción es la diferencia entre las tecnologías inmersivas como tal, que es realidad virtual, realidad aumentada y la retroalimentación áptica. Y segundo es el metaverso, que es una especie de un ecosistema virtual, tal vez utilizando las palabras de Ernest Klein, es un mundo digital que existe más allá de nuestro mundo. Algunos dicen que existe, otros dicen que no existe. Yo prefiero pensar que sí existe. Lo que pasa es que nunca va a existir un metaverso único, inequívoco para todos, sino que van a haber muchos metaversos conectados que funcionan en Internet. Pero yo creo que es muy importante enfocarse en las tecnologías y en el poder que pueden tener esas tecnologías, porque básicamente son unas tecnologías que tienen una incidencia directa en la plasticidad de la mente humana y tienen la capacidad de generar un sentido de inmersión, un sentido de presencia e incluso llegar a entender cosas que no podemos ver ni podemos palpar físicamente. Entonces, en esa medida yo creo que sí es muy importante tener esa aproximación, y eso nos lleva a otros dos conceptos muy interesantes, y es el concepto de ciberespacio y es el concepto de infosfera.
Entonces, básicamente, cuando uno compara los tres conceptos que han sido construidos desde hace mucho tiempo, encuentra una raíz común que a mí me gusta mucho y es el concepto de cibernética, acuñado y construido por Norbert Wiener después de la Segunda Guerra Mundial, y es decir, en algún momento los computadores van a ser parte del día a día de los humanos, y en ese momento la cibernética lo que va a hacer es describir cómo se da esa interacción, ese contexto entre los humanos y las máquinas. Entonces, en esa medida uno podría entender el metaverso como una especie o una aplicación de la cibernética, y por ese lado sí tener algo sobre qué hablar, porque es indudable que esto va a pasar. Es como con la inteligencia artificial, no va a pasar, es realidad, es ciencia ficción. Hoy ya pasó la ola de la inteligencia artificial, estamos en la ola del metaverso, pero seguramente sí vamos hacia allá. Bueno, me lo has dejado entonces y sigo contigo, Daniel. ¿Y cómo ves, digamos, estos usos, estas potenciales aplicaciones incipientes en muchos casos? Perdón, el timer, lo voy a volver. Estos usos incipientes del metaverso o futuros, donde tú ves un uso relevante, interesante, porque parte de lo que también nos tenemos que preguntar es, ¿esta tecnología hay una visión romántica o es una visión, digamos, desde la ficción, que también es fundamental tener una narrativa, pero luego también es, bueno, ¿qué es lo que estamos viendo on the ground, ¿no? O sea, en el terreno, pasando, y que tiene un potencial interesante? Pues esa es una gran pregunta. El año pasado en el Externado de Colombia hicimos un evento donde intentamos hacer un inventario e invitar a muchas startups que trabajan en estos temas, y descubrimos una asociación que se llama XR Latam. Actualmente en América Latina hay más de 350 startups que trabajan en todo el espectro de la realidad virtual y la realidad aumentada. Solamente en Colombia hay 60. Lo cual a mí me sorprendió muchísimo, y hay desde entretenimiento, capacitación para minas, usos para la salud. Vi unos proyectos muy interesantes. Por ejemplo, hay uno en Colombia que lo que hizo fue crear una experiencia inmersiva sobre lo que vive un inmigrante venezolano atravesando desde Venezuela hasta Ecuador para, digamos, sensibilizar. Hay un colectivo aquí en Argentina que es una experiencia de cómo una persona con ciertas discapacidades vive su sexualidad y tiene una experiencia inmersiva al respecto. Hay otra en México que se llama Coralis, que intenta acercarnos a la protección de los corales. Entonces yo creo que hay muchos usos comerciales, hay muchos usos industriales, y el potencial es simplemente infinito. Cuando uno se sienta a hablar con ellos, se da cuenta que para ellos no se enfrascan en la discusión del metaverso, y no, simplemente lo estamos utilizando y lo estamos monetizando, y la verdad es que yo creo que hay una industria naciente y muy fuerte en este sentido en América Latina. Excelente esto de tener este mapeo, ¿no? O sea, de decir, bueno, hay 300 organizaciones que se definen como en un ámbito de XR, no sé, digamos, sí, pero que se autodefinen, ¿no? Jessica, yeah? Would you like Sure, to I can come in just quickly. Yeah, I think this is such an interesting project, and I can't wait to explore all those 300 different startups from the region. One use case that is actually from a ways back. I used to, before I came to the Berkman Klein Center, I advised the public television system in the United States, and there's a very good journalism outlet called Frontline, and back during the Ebola epidemic, 8 years ago or so, they did a Google Paper thing where you could see actually what it looked like to be in some of the towns that were deeply afflicted by the Ebola epidemic of the time. And I thought that was so important, because a lot of what fed into the real hysteria around that epidemic was this deep sense of difference, right? That it was this frightening disease from another continent, that people worried about contamination, and there's a real sense of dehumanization between what people were experiencing over there and how people in the U.S. were feeling about the potential of that disease reaching our shores. And I think that what that piece by Frontline did that allowed you to put on the headset and walk around the town is to see that fundamentally these are people,
right? And so I think that that's a really important affordance. It's something that the internet and globalization have already helped us make progress in, connecting as people across identity, across geography, but I think that an embodied experience from the metaverse has the potential to increase those, our ability to access that empathy. Thank you, Jessica. Maya? Sí. Bueno, acá también, de nuevo, con el tema de la definición, si pensamos en tecnologías inmersivas, puedo pensar en algunos usos que me parecen que podrían llegar a ser muy interesantes y que sí, esto ya hay obviamente algunos casos, pero por ejemplo en temas de educación creo que puede ser algo sumamente interesante y por la cantidad de herramientas interactivas como la que estaba mencionando Jessica, por ejemplo, y que me imagino que podría ser mucho más complicado quizás de desarrollar, o sea, herramientas que podrían ser más complicadas de desarrollar en América Latina y las que quizás podemos acceder a través del metaverso o poder contactarnos a distancia con personas que no están físicamente en el mismo lugar que nosotros. Y siempre también me parece muy interesante pensarlo en el caso de personas con discapacidad, que como sabemos enfrentan muchas barreras en el mundo físico, entonces cada vez que pienso en los usos del metaverso creo que sí podría ser una gran oportunidad para repensar nuestros espacios y lograr que sean efectivamente inclusivos, pero tampoco, o sea, en esos casos también eso ya sucede en otros mundos virtuales, no necesariamente con tecnologías inmersivas, y con tecnologías inmersivas también tenemos otras limitaciones que podemos ver seguramente más adelante en esta conversación, pero en cuanto al uso de los artefactos, como por ejemplo el headset de realidad virtual, eso podría llegar a ser un problema. Pero entonces, en temas de educación y particularmente para personas con discapacidad me parece un uso súper interesante. Y también, particularmente en América Latina, creo que puede ser muy útil para, por ejemplo, el testeo de productos. En ese caso, quizás no se necesitaría tanta infraestructura en el mundo físico, y ahí estaba pensando que hay una iniciativa en América Latina que algo mencionó Daniel, que se llama Minverso, que es como un metaverso en temas de minería. Entonces llevan a cabo actividades de capacitación en temas de minería, pero evitando los riesgos que esas actividades conllevan en el mundo físico. Entonces, ese uso también me parece súper interesante. Muchas gracias, Maya. Y ahora, Mika, yo creo que es inevitable que alguna referencia al mundo de los videogames va a aparecer, pero me encantaría ir así, hacer un deep dive también, ¿no? Sí. O sea, Es que para mí, y creo que eso parte un poco creo que los que venimos al lado de los videojuegos es como esta incredulidad que me parece que durante años estábamos hablando de estos temas y de lo potencial que los videojuegos traían, el potencial de la empatía. Yo he dado millones de charlas hablando sobre cómo los videojuegos funcionaban como una caja de empatía que te los permitía ponerte en la piel de otra persona. Tenías videojuegos en los cuales podías experimentar, por ejemplo, Bury Me My Love, hablando de la experiencia de un migrante. Entonces es como esto que antes era una disciplina un poco bastardeada porque se consideraba un nicho o algo infantil, como que ahora la gente lo está descubriendo, y a mí me asombra cuando surge esto de pensar en metaversos de la empatía o de la posibilidad de experiencias, y vuelvo a decir, es algo que nosotros ya teníamos. Entonces quiero otra vez volver a correr el velo de lo conceptual del metaverso, porque todas estas experiencias ya las podíamos tener a través de experiencias interactivas en videojuegos. Hay arte en videojuegos hace muchos años, hay mundos virtuales en videojuegos hace muchos años, y lo que nos daría la posibilidad de realidad virtual es, en este caso, el embodiment, esta posibilidad de corporalizarnos y experimentar distintas corporalidades. Pero vuelvo a insistir con esto de que cuando mucha gente habla de, por ejemplo, un metaverso de minería, en realidad no sería diferente de un mundo virtual, no sería diferente de una experiencia como las que ya venimos trayendo. O sea, ¿cuál es la diferencia conceptual entre World of Warcraft y una experiencia de este estilo? ¿Sí? Entonces vuelvo a decir, en la medida en que son distintos casos de empleo, son distintos usos, pero en la medida en que
no volvamos a anclarnos en la definición, empezamos enseguida a derivar la conversación a hablar de distintas formas de aplicar realidad virtual o realidad extendida. Y algo que a mí me parece interesante también es que acá estamos hablando, para mí hay una cuestión que tiene que ver con que así como pensamos en la internet como arquitectura y los sitios web o las plataformas como directamente como esferas dentro de eso, es un poco, y esto Caro ya lo he escuchado, perdón que lo reitere, pero es eso, el metaverso sería como la arquitectura o los protocolos, por eso para mí es muy importante hablar de cómo van a ser los protocolos y traer la tensión inherente y la paradoja de descentralización y centralización que hay en Web3, porque enseguida empezamos a conectar el concepto Web3 con metaverso, pero si nos quedamos con la visión corporativa de metaverso, también está esta cuestión de querer vender de que en el metaverso vas a poder ser libre, vas a poder experimentar esto, y acá tengo mucha gente de propiedad intelectual que sabe que esto tiene patas cortas, porque en la medida en que todos estos contenidos empiezan a intervenir con derechos vinculados a la propiedad intelectual, copyright, marcas, empezamos a ver otra vez esta falta como de libertad o de posibilidad de utilizar los contenidos como vos quisieras o como vos anhelaras o como por lo menos te venden que podrías hacerlo. Entonces tenemos por un lado la interoperabilidad técnica, que va a hacer que un contenido que vos tengas en un espacio, llamémosle, no puedas migrarlo a otro espacio, y por otro lado una interoperabilidad legal que si no están los contratos o si no hay un cambio en la regulación sobre el principio de la primera venta en relación a bienes digitales, tampoco vas a poder hacer esa migración. Entonces me parece interesante eso, y también traer a colación que estamos hablando de un montón de casos de usos comerciales, pero quiero poner sobre la mesa cuál es el rol de los gobiernos en esto. O sea, hay casos interesantísimos de museos, y hay algunos gobiernos, como el gobierno de Corea del Sur, que están tratando de migrar servicios a experiencias interactivas. Pero mi pregunta es necesario? O sea, siempre cuando hablo de temas de ética de metaverso, la primera pregunta es ¿para qué? O sea, si esto lo podemos resolver con la Web 2, ¿por qué necesitamos ese embodiment que en realidad, y como decía un poco Maya, no todo el mundo va a tener acceso a los mismos headsets, no todo el mundo va a acceder en pie de igualdad? Y de hecho, y un poco lo hablaba con Brittany, no todos tenemos la misma forma de acceder cuando todavía no resolvimos problemas de motion sickness en VR. Entonces, me parece que es como que estamos hablando de un montón de casos hermosos y aspiracionales, pero dando un paso atrás es como que tenemos que construir esa tecnología con esta mirada ética de decir por qué y para qué. Can I just make a quick response? So I think it's really interesting to talk about digital goods. There's a flip side to it too, which is that, you know, when we think about the trash pile painting that I was looking at, right, where sometimes we have physical goods that would be better as digital goods. There's a startup that I have a good friend who is an investor, specifically venture capital focused on circular economy and green technologies, and he just made an investment in a startup that allows clothing companies to, in a virtual reality space, do the prototyping. And right now, the way that system works is that people send patterns, they ship fabric all over the world, the samples are going back and forth, they're doing these edits, and it is incredibly resource intensive to figure out whether like the length of the blazer sleeve is going to be here or here, whether the shoulder stops there or there. And this way, in this extended reality frame, they could do it just like with no environmental cost at all, right? It just happens within the context of the metaverse. And I think that that's a really interesting tension between the positive affordances of digital goods and the way that it might allow us to escape well, sort of the environmental costs of things. Well, there are strong environmental costs about technology. That's true. Like definitely, and yeah. I know many companies try to be carbon neutral in their server, but yeah. we also, I think this is something that we need to sort of put a stress on. Yeah. But definitely, we'll be flying less around the world. I mean, there will be less cost, but there is still, and the IT industry, the big industry, is fortunately sort of taking steps in that direction. But it's somewhat. Yes, especially with these new technologies that have incredibly high computing needs, there is a significant energy cost. You're right. Yeah. También tenemos que hablar de la obsolescencia programada, que todos aquellos que estamos viendo
ciclos de hardware y software que dejan de tener soporte, mantenimiento, y es algo que, otra vez, desde los videojuegos, por eso insisto en las lecciones que tenemos que aprender desde los videojuegos y la gobernanza de videojuegos. Es cuántos mundos virtuales, y bueno, Perma tiene una hermosa investigación sobre esto de Kendra, sobre cómo sostener aquellos ambientes en los cuales ya quien había invertido no quiere invertir más. Entonces de repente te encontrás con comunidades que no tienen acceso a poder seguir manteniendo esos servidores o seguir manteniendo ese juego por justamente leyes de propiedad intelectual que impiden ese acceso. Entonces tenemos un problema de conservar la cultura. En los museos, las muestras de videojuegos es un problema cómo copiar y replicar esas experiencias porque tenemos estas barreras. Y también coincido en que hay unos costos ambientales que se achican, pero hay otros enormes que se pagan, y volvemos al tema de que es todo muy lindo, pero siempre depende quién es el dueño de ese espacio. Que en el mundo tangible podemos discutir todavía quién es dueño de qué espacio y cómo podemos tener libertad de interactuar en eso, pero en el mundo virtual queda muy claro quién es el dueño de ese lienzo sobre el que todos estamos construyendo. Una pregunta que, o sea, en todas sus intervenciones han habido como reflexiones y hoy estaba de entrada, digamos, en la puesta en escena de este conversatorio, es ¿qué aprendimos de la gobernanza de Internet o de la gobernanza de la inteligencia artificial? Y quiero traer un poco esa pregunta ahora a la ronda de discusión. Y también, como se hace tanta referencia al mundo de el metaverso, cómo está trayendo cosas de los videojuegos, cómo la industria de los videojuegos y las rules, las reglas de juego de ese entorno también no están empezando a correrse o a modificarse un poco, en tanto ahora están bajo la luz, el spotlight por toda la discusión del metaverso, ¿no? Entonces, empezamos con Daniel. Vale. Pues esa es una pregunta muy interesante que nos hicimos justamente en el paper que publicamos. Aprovecho y le hago la cuña con el CETIS. Publicamos un paper hace un año donde hacemos una indagación preliminar de las oportunidades que tiene las tecnologías inmersivas, no hablamos de metaverso, para América Latina, y los problemas de gobernanza que encontramos de manera preliminar. De manera preliminar, lo que hicimos fue extrapolar un poco de los aprendizajes de la inteligencia artificial. Uno encuentra 5 grandes problemas que giran en torno a 5 problemas éticos. El primer lugar son los problemas de beneficencia. Entonces hay que garantizar que las tecnologías inmersivas sean diseñadas para promover el bienestar de la humanidad, y eso en un nivel pues muy concreto tiene que ver con la claridad sobre el servicio que estoy prestando, los términos y condiciones de uso, y cumplir con las expectativas de los usuarios. Luego hay un tema de no maleficencia que está estrechamente relacionado con temas de privacidad, seguridad de los datos. Luego hay temas de autonomía, que es un tema que a mí me interesa muchísimo, y es un tema, digamos, muy resaltado por Lanier cuando habla de la realidad virtual, y es que eventualmente las tecnologías inmersivas se pueden convertir en un instrumento para manipular a los seres humanos, bajo el entendido que les suministro cierta información, luego hay un feedback, y sobre eso puedo de alguna forma controlar lo que esa persona hace o no. Entonces pues hay que construir estos sistemas que desde su diseño respeten la autonomía y esa capacidad de decidir de las personas. Repito, suena muy bonito en términos teóricos, lo más difícil es concretarlo. En términos de justicia notamos un gran problema, y es el acceso. Y yo creo que ese es el principal problema de estas tecnologías en América Latina. No sé cuál será el caso en Argentina, pero en Colombia en este momento uno no puede entrar a un almacén y comprar un headset. No están disponibles. Hay unos, digamos, para uso corporativo, son muy costosos, y con la depreciación del peso colombiano pues es simplemente imposible. Entonces pues hay que garantizar el uso y el acceso a esas tecnologías para todo el mundo. Y en últimas, también evaluamos un tema de explicabilidad, y es, bueno, también tienen que haber unos procesos claros que ayuden a garantizar la integridad del sistema, integridad entendida como el respeto de las expectativas de los usuarios cuando deciden otorgar el consentimiento para el uso de sus datos. En todo caso, digamos que ese tema de la ética, digamos, tuvo una sacudida muy interesante el año pasado con un paper publicado por la Escuela de Oxford por Luciano Floride y otros, donde básicamente dicen que esos principios éticos pues no sirven, tienen poca aplicación práctica, y que nos tenemos que mover es hacia una operativización de esos principios. Entonces yo creo que ese es el gran reto, no solamente teorizar y publicar papers, eso está muy bien,
pero llevar eso a la práctica, de hecho programar esos principios en líneas de código que sean ejecutables. Muchas gracias. Maya. Sí. Bueno, como entiendo la pregunta, lo voy a... pues lo que entiendo es como tratar de relacionar un poco como venimos pensando la gobernanza de Internet y hoy en día y como lo pensamos para esto que llamamos el metaverso, que yo creo que claramente hay una continuidad, tanto desde el punto de vista técnico, en principio por esta idea de que también que lo que mencionaba Micaela recién, también que esto ya existe, o sea, están estos juegos que existen desde hace muchos años y que son estos mundos virtuales que quizás podríamos llamar metaverso también. Entonces creo que esas formas de conectarnos y de interactuar son muy similares a las que tenemos hoy en día. Quizás, de nuevo, si pensamos en las tecnologías inmersivas y cómo eso va a desarrollarse de acá a 10 años, no lo sabemos, quizás en este caso sí hay algún tipo de ruptura un poco mayor, pero sí creo que sobre todo es una continuidad en términos de la gobernanza. O sea, todo lo que venimos desarrollando, todo lo que venimos analizando desde distintos sectores en los últimos años en términos de cómo convivir en las plataformas, la necesidad de tener reglas de comunidad y moderación de contenidos para proteger a las personas usuarias frente a la violencia, cómo proteger la libertad de expresión y cómo proteger la privacidad, todo eso sigue siendo muy relevante. Y justo cuando pensaba en esto también pensaba en que en algún momento, cuando empezamos a pensar en la gobernanza de Internet, muchas veces se pensaba si había que, hasta hace no tantos años, se pensaba en que si había que crear nuevas reglas para gobernar, o sea, para la gobernanza de Internet. Y en algún momento llegamos, nos pusimos de acuerdo en que hay estándares que son comunes tanto al mundo virtual como al mundo real, que son los estándares de derechos humanos, leyes locales que también tienen que aplicar al mundo virtual. Entonces no fue necesario empezar de cero. Entonces yo creo que en este caso va a pasar lo mismo. Quizás tenemos que ajustar ciertos aspectos, pero no estamos empezando de cero. Y una última cosa justo que mencionaron a Floridi, que hace poco leí un paper corto que escribió sobre el metaverso, y lo que decía es, hoy en día hablamos de metaverso porque es un nuevo espacio en el que no hay reglas. Que no creo que sea así, justamente las reglas que conocemos pueden seguramente aplicar el metaverso, no sabemos qué va a pasar acá 10 años, pero al menos hoy sí. Y de nuevo, quizás no es suficiente, hay que ajustar algunas cosas, pero claramente hay reglas, no estamos empezando desde cero. Muchas gracias, Maya. Y quiero, digamos, Jessica hizo una provocación que dije la voy a retomar con esta pregunta que teníamos, y es, digamos, el metaverso es una posibilidad de volver a crear las nuevas reglas de lo que no funcionó, de lo que estuvo mal del pasado, y te invito a retomar esa idea que me pareció muy interesante. Yeah, I think, in many ways, what I'm worried about from the perspective of internet governance translating across to the metaverse is that the internet governance project, while we have made great strides, is still incomplete. And so the issue that I am particularly concerned about is data protection, because clearly the collection of data and the use of it has fueled a lot of the economic growth that we've experienced in the past 20 years, and is important for companies to be able to build new technologies, to make improvements, even in a human rights framework from the perspective of economic, cultural, and social rights, right? However, the data protection efforts that we have made to date are patchy from a global perspective, and the remedies for violations are incomplete even in the jurisdictions that have made the most progress, right? Even where we have
the GDPR enforced for years, you know, the main way that we see the GDPR functioning is the OK button that we all click every time we go into a website, right? And this is a universe where we are living analog lives and companies are making an effort to collect data about those lives. The Quest 2 headset that Meta has just put out on the market has an array of sensors directed at the face of the wearer so that their expressions on their actual analog face can be immediately reflected in their avatar. In true immersive reality experiences, the companies don't have to datafy our experiences. The experience is already data. And so to the extent that we enter a metaverse type world without effective data protection regulations, the kind of surveillance capitalism that people are already documenting harms of becomes terrifying, right? Because there will be no question about, you know, who was at that protest. A company will have a list of which accounts were at that protest in the metaverse, right? We don't have to worry about a drone like going over and having facial recognition. There won't be a need for facial recognition. The data will already exist. And if we know one thing from our experience with internet governance so far, is that when data exists, governments and other problematic actors try to get their hands on it. Companies with commercial pressures use it in ways that are problematic, and that's the kind of piece that I worry about. I don't think that there's a discontinuity. I think, in fact, there is a strong continuity, but I think these are such challenging problems that even the 20, 25 years we've been working on them with internet governance, we're not there yet, and it's becoming more urgent. Gracias. Mika. Estaba pensando varias cosas. Por un lado, en esto del clean slate, que parece que para muchas narrativas el metaverso es este clean slate donde podemos empezar de nuevo, otra vez volver, ser libre, crear nuevas reglas. Sobre todo es muy típica la pregunta de los periodistas. Y si hay un abuso en el metaverso, ¿cómo lo vamos a regular? Como venimos regulando esto en todas las esferas digitales en las que ha venido aconteciendo este tipo de cosas. Entonces, eso por un lado. Y que digo, no tenemos que caer en la narrativa de pensar en el clean slate porque dejamos de lado la rica historia de gobernanza de Internet y de derechos humanos. Y algo que yo pienso es que no es un problema de diferencias, sino es un problema de magnitudes. Entonces, es una experiencia que es más inmersiva y que acrecienta muchos de los modelos perniciosos que ya conocemos. Y sobre esto, a mí siempre me gusta decir que no quiero que el futuro metaverso sea la mala secuela de Internet. Porque, y esto lo conecto con tu pregunta inicial sobre qué podemos aprender de los videojuegos. Las formas de sostener la economía digital han sido a través de la datificación, a través del extractivismo de datos, y eso ha generado una polarización y una concentración de poder en determinados actores que son muy pocos. El espíritu de Web3 quiere romper con esto y crear una descentralización que genera esta tensión entre, bueno, cómo controlamos o cómo hacemos el enforcement de eso, que es uno de los problemas básicos de Internet. Podemos tener todas las reglas que queramos y hemos debatido hasta el cansancio sobre los principios, sobre el multi-stakeholderismo, pero el problema se termina cuando hablamos del enforcement, porque el problema principal de Internet es cómo llevamos o cómo ponemos en juego esas reglas. Y lo que pensaba en relación a esto es, por otro lado, el problema de cómo se va a intensificar esto cuando estemos empezando a hablar del futuro de las interfaces. Porque hoy estamos hablando de XR, VR y todos estos dispositivos que tratan de alguna forma de intermediar lo digital y lo analógico, pero lo que no estamos hablando y que para mí es el peligro, y sobre esto vengo trabajando y bueno, va a ser el futuro libro, es las tecnologías que utilizan la neurotecnología, la brain-computer interfaces, para eliminar esa barrera, porque hoy una de las cuestiones dificilísimas de la realidad virtual es la latencia, la capacidad de hacer una réplica fiel, porque no es solamente lo visual, es el audio, es lo áptico, es la integración de los sentidos. Y hay sentidos que están súper ausentes en esta discusión, porque nadie habla del gusto y del olfato todavía en estos ambientes. Entonces, ¿qué pasa cuando
ese problema lo dejamos de lado y ya hay compañías trabajando sobre esto. No hablo de Neuralink, que por otros motivos es bastante visible hoy, sino otras compañías mucho más serias trabajando en interfaces que eliminen esta barrera de hardware o la transforman de otra manera y que van a traer todos los problemas que conocemos, no solo de la vigilancia, del capitalismo de la vigilancia, sino también todos los problemas no resueltos de los algoritmos y de la ética de la inteligencia artificial, del sesgo, la falta de transparencia. Se va a ser un mundo mucho, mucho más difícil desde el y otra cosa que también quería traer conectado con esto sobre la enseñanza de los videojuegos, ¿por qué no hablamos de este tipo de problemas de extractivismo de datos en videojuegos? Porque todo esto tiene que ver con los modelos de revenue que la industria de videojuegos tiene para los videojuegos. Entonces, y dependiendo de qué ámbito hablemos, porque es muy diferente de la industria mobile, de la industria de consolas, de los juegos de PCs, pero se desarrollaron en base a que la gente pagaba por esas experiencias, accedía, y le empezamos a ver la datificación cuando los videojuegos pasan a mobile y la experiencia se transforma en otra cosa. Entonces, si pensamos el metaverso como hoy estamos pensando en Web 2, vamos a volver a caer en el problema de la centralización y en el problema del extractivismo como sustento. Entonces, por eso también una de las campanas de alarma es ¿dónde están los gobiernos en esto? Es el momento para mí de poner el pie adelante, invertir y tratar de recuperar ese poder que, digamos, en la Web 2, por decirlo de alguna forma, se ha perdido. Pero bueno, puedo seguir ranteando por muchas horas, así que... Bueno, yo tengo más preguntas, pero quiero empezar a dejarle espacio a la audiencia para hacer tener una conversación, porque se nos va a empezar a ir el tiempo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, inquietud, duda que quiera? Good morning. Because we are talking about the definition of the metaverse, my question is, do we tie it to the new hardware, or do we tie it to embodied experiences? Or, as Mika suggests, is this a false binary as brain-computer interfaces continue to evolve? But at this starting point, is it the space race to replace your cell phone functionality, or is it an immersive, pervasive spatial computing network that you participate in but do not turn off? From internet governance generally. I have all the mics. It's like a press conference. Which is that when we tie things to hardware, the technology outstrips the regulation, right? And when we tie things to human experience, we actually can draw on prior governance much more easily. So, from the AI governance conversation, people are all concerned about the impacts of these novel technologies. But fundamentally, if you're talking about using AI for reviewing people's job applications, you're talking about the right to work, and you're talking about non-discrimination and fairness. And when we evaluate these things from the human perspective, right, the actual human experience and the impact on people from a harms perspective, the governance problems get much easier. So from that sort of the AI and internet governance perspective, I would say put the hardware to the side. Let's focus on the impact on people. Maya, después avisanos si querés intervenir. Yo, para no equivocarme, la voy a leer porque yo coincido en que no es un problema de atarnos a una u otra tecnología y que va a ir evolucionando. Pero para mí, and it's also a working definition because it's still a work in progress. The metaverse is still a work in progress. But I like to say that it's a nexus that strives to blend and bridge physical and artificial digital across the reality gradient in an interconnected, decentralized, open and interoperable architecture, both technical and legal, that links different persistent, synchronic and immersive spaces that could be collectively shared. One that is based in our current internet but aspires to transcend it, encompassing different aspects of the human experience. And I purposely avoided talking about one specific technology because there is a lot of debate about if we are going to need blockchain or not, and that's tied to decentralization.
And for me, it's interesting because if you go to the definitions, and also I tend to be cautious when quoting Matthew Ball because he's a VC capitalist, so I wouldn't be following kind of he as a leader, and so I will try to avoid as a definition of what he's saying. But the thing for me is that we need to rethink about how are we going to connect this concept with one metaverse or several metaverses, because if you go back to the literature and you see Neil Stephenson or Ed Klein, everyone was thinking about one metaverse, and if you think about one metaverse, it's always going to be decentralized unless you have standards and protocols that connect those pieces. I think that's very important because when we discuss interoperability, most people think it's the transference of one piece of art into another, but it's really the functionality Absolutely. and the code that does not translate over at this Absolutely. point. And also the economies, and this is something we know from video games, because if you want to translate a piece of, a sword that you get in one world to another world, it's not going to function the same, it's going to broke the economy of the other game. So unless you have established like customs between worlds that kind of translate the thing you have in one to another, it's a problem. How are you going to render? It's a technological problem, but also it's an IP problem, because if that T-shirt has copyrights or trademarks, and you don't have like the proper contracts in the other space, you are not be able to take it from one place to the other. Mika, would you even be yourself if you walked out of one virtual world and your hair was just brown? No, absolutely not. Absolutely not. And if I have to pay for brown, if I have to pay extra for green, which is something I always say, is like you are not as free. You are as free as you are allowed to pay. Daniel, Maya, siéntanse libres de Sí. intervenir. Sí. Yo creo que nunca debemos estar atados a la tecnología, porque como tal la tecnología es neutra, sino que uno se tiene que enfocar en los diferentes usos y aplicaciones industriales que tiene la tecnología y en las consecuencias legales que tiene esa aplicación a sectores determinados. Yo creo que esa es la mejor forma, porque por ejemplo, una cosa sería utilizar realidad aumentada para optimizar una operación médica a un videojuego o una red social. Creo que los usos son simplemente muy diferentes. En cuanto al tema de la arquitectura, es un tema muy interesante si estamos hablando de un metaverso centralizado, de un metaverso realmente descentralizado. Por ejemplo, pensemos en Sandbox como siendo como un metaverso descentralizado, sería como el panorama ideal, y un metaverso centralizado pues hay un montón, ¿no? Pero el problema que yo veo también haciendo esa transición de una arquitectura centralizada a descentralizada es que estamos cambiando un intermediario por otro, y es lo que estamos viendo con el tema de blockchain, esa promesa de los cypherpunks de un mundo encriptado, descentralizado, sin intermediarios. No es posible. Ahorita tenemos una cantidad de intermediarios que igual han ganado enormes cantidades de dinero monetizando, digamos, los ferrocarriles por los cuales se mueve todo esto, y tendrán otras motivaciones, otros modelos de negocio. Entonces creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta al momento de pensar en estos metaversos, y obviamente si es un metaverso realmente descentralizado, pues los problemas de privacidad, de gobernanza, de consumidor, pues serán espectaculares. Digamos, ya la Unión Europea lo ha mostrado, como el GDPR, a pesar que es tecnológicamente neutro, pues tiene unos problemas grandísimos con blockchain, y es el tema de joint controllership. Simplemente ninguna norma de protección de datos está realmente ideada para eso. Pero entonces creo que es importante, tal vez esa arquitectura descentralizada sea la solución para el tema de la gobernanza, pero también estamos cambiando a quién por quién en esa transacción, que es un gran problema. Solo decir, creo que cuando decías neutro, y lo digo porque tenemos estudiantes, o sea, la tecnología nunca es neutra. Creo que lo que quieres decir, porque hemos trabajado mucho juntos y todo, es que la tecnología tiene múltiples propósitos, y estás hablando de la interoperabilidad, pero no hay neutralidad tecnológica. Perdón, lo digo me parece importante, pero Perdón, solo para sí, Maya. hacer un comentario muy cortito. Coincido en esto de que no es lo mejor centrarnos en las tecnologías, sobre todo porque no sabemos cómo esto va a avanzar, y puede ser que, como pasa muchas veces cuando tratamos de regular tecnologías, que automáticamente hace muy poco tiempo queda
la definición o la regulación que estamos pensando queda obsoleta, porque muchas veces esto cambia tan rápido que hasta quizás queremos regular algo que, perdón, que después no existe o que cambió completamente, entonces ya no tiene mucho sentido como lo pensamos. Pero sí, y esto pasó en el taller que organizamos desde el CETIS, cuando, dependiendo de la definición que usemos, muchas veces dejamos afuera, si dejamos afuera, por ejemplo, las tecnologías inmersivas, nos estamos perdiendo de analizar todos los problemas que puede llegar a tener esa tecnología, cuál es el impacto, los problemas de privacidad. Entonces, como que desde esa perspectiva creo que sí es importante pensar en si incluir o no esas tecnologías, al menos para analizarlas. Y lo que quizás puede ser útil, me parece quizás como más definición de trabajo, pero si llegar a una definición que sea tan específica y completa, quizás pensar en cuáles son los requisitos mínimos para que algo sea un metaverso. O sea, quizás ponernos de acuerdo al menos en eso, qué tiene que ser. Quizás que incluya tecnologías inmersivas, o no sé, es el nivel de agencia que deben tener las personas usuarias, o alguna vez he visto como la complejidad de los gráficos. No estoy de acuerdo con eso, pero sí como quizás pensar simplemente en requisitos mínimos para poder llamar a algo metaverso. Quizás de esa forma es un poco más fácil ponernos de acuerdo. Sebastián. Gracias. Muy buena la discusión. Está buena, digamos, estamos creo que en una capa todavía filosófica y los quiero llevar un poco más a la capa práctica, de cómo se hacen las reglas y cómo funciona la generación de reglas, que tenemos la experiencia muchos de cómo las hemos vivido, digamos, cómo se han generado las reglas que hoy empiezan a verse en el mundo de Internet y todas las reglas que faltan también, podemos decir, ¿no? Entonces, quería preguntarles qué tipo de peligros o qué tipo de elementos ven ahí de que se generen, de cómo se pueden generar esas reglas. Principalmente, bueno, podemos ver reglas que puedan ser lideradas por un par de países o países que realmente puedan estar viendo esto y otros no, y el resto tengan que ser adoptantes, porque a veces los que fijen las primeras reglas fijan los estándares, como puede ser el Departamento de Comercio en Estados Unidos o GDPR en Europa, o cualquiera de las nuevas reglas que empezamos a ver hoy. Entonces, también institucionalmente, ¿quiénes creen que puedan estar capacitados para tener esa mirada dentro de los estados? ¿Quiénes pueden liderar esa visión? Yo veo a los congresos muy mal, en general, en el mundo y en América Latina en particular, para seguir todos estos procesos de cambio tecnológico y tener una mirada integral. A los reguladores a veces muy específicos, con pequeños mandatos y con baja mirada también de esto. Entonces, ¿no ven peligros de ese lado a la hora de pensar en reglas? ¿Y qué organismos pueden estar, o digamos, cómo puede llegar a darse una confluencia integradora, realmente multi-stakeholder y abarcativa para poder abordar esto de una manera que pueda ser, digamos, que pueda atender a todos estos elementos que estamos poniendo en la mesa? A mí a veces eso me genera mucho más miedo y más preocupación El metaverso mismo. de cómo va el metaverso por su propia cuenta de manera descentralizada. Quisiera ver cómo piensan en todas esas cosas. Podemos tomar una pregunta más y respondemos a... En realidad te señalé porque la mía es complementaria y muy en línea con lo que dice Sebastián desde la práctica, pues yo también he estado yo he estado en un organismo regulador, autoridad de aplicación de una ley, y claro, cuando, además de las instituciones, ¿cómo vamos a llegar a esas leyes? A veces hay una cosa que se llama, digamos, hay una discusión que es la falacia del nirvana, es decir, cuando diseñamos, podemos contar con una buena ley. Imaginemos que tenemos una ley que es fantástica, pero estamos asumiendo con esa regulación que vamos a tener reguladores que la van a saber aplicar, que van a tener los recursos para aplicarla, que van a tener las capacidades para aplicarla, que no van a tener intereses perversos en la hora de su aplicación, que van a contar, digamos, que va a haber una serie de condiciones para que se aplique la ley como esperamos que se aplique.
Entonces, eso es, a todo lo que estamos diciendo, uno de los desafíos, cómo llegar a la ley y luego cómo aplicarla, el enforcement de esa legislación. O sea, Europa, con toda su institución y sus antecedentes, no tienen muy claro cómo van a aplicar la DMA y la DSA. Imaginemos, como dice, nuestros reguladores locales, nuestros recursos, ¿quién lo va a hacer? ¿Con qué recursos? ¿Con qué capacidades? Entonces, cuando hablamos y demandamos regulaciones también, tenemos que ser conscientes de estas limitaciones y de, bueno, qué pedir y hasta dónde pedir, qué prioridades, cómo, nada, para seguir sumando desafíos. Me gustaría. A mí esa pregunta me parece espectacular porque en mi otra vida me dedicaba a temas regulatorios y de hecho esa fue gran parte de mi tesis doctoral. Y quiero arrancar con una anécdota. Hace como un año estaba hablando con un juez de Colombia sobre un paper que yo estaba escribiendo sobre cómo se practicaban pruebas en la nube, en la computación en la nube, y el juez me preguntaba si era con un dron. Entonces básicamente eso nos muestra la brecha digital que hay, no solamente de acceso, sino un tema de literalidad digital. Estas son las personas que van a estar encargadas de aplicar esas leyes. En el debate pues está todo lo que ocurre en un debate regulatorio de este tipo, y ahí sí hay algo muy interesante. No es la primera vez que, y esto lo he hablado mucho con Carolina, no es la primera vez que la humanidad está frente al reto de regular algo que no entiende ni sabe cómo va a aplicar. Ya lo hemos hecho antes desde el uso del cinturón de seguridad de la leche chocolatada en Estados Unidos, que son casos muy triviales pero son reales y que uno aprende cuando estudia derecho administrativo en Estados Unidos. Entonces ahí uno va a tener un problema de multi-stakeholders, va a tener un choque de grupos de interés, pero sobre todo un choque de grupos de interés donde va a ser asimétrico. Vamos a tener simplemente unos reguladores que no están preparados para ello, porque es que no tienen por qué estarlo. Entonces el primer reto es educar, acercarlos. Otra cosa que me parece muy importante es abandonar esa filosofía de crimen y castigo que nos encanta en América Latina. Creemos que simplemente no se puede y sanciones es la forma de regular. No hay que establecer incentivos, un buen análisis costo-beneficio para que las normas pues sea más eficiente cumplirlas que incumplirlas. Y luego yo creo que, y yo siempre he hablado mucho de la experimentación regulatoria como una metodología de regulación adaptativa, y es donde uno crea sandbox regulatorios y ahí uno puede probar todas las normas. Entonces una norma principios, risk-based, outcome-based, específica. Yo creo que eso es muy importante, recoger información cuantitativa y cualitativa, ver cómo se comporta eso y luego a partir de ahí generar regulación, y luego pues las buenas prácticas en materia regulatoria, un análisis prospectivo, retrospectivo de qué hay, qué no hay, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, por qué no ha funcionado, y sobre todo algo muy importante, cómo podemos integrar. Digamos que yo sí soy muy en pro del minimalismo legislativo, en el sentido que no hay que llover sobre mojado y sacar normas que nadie sabe cómo implementar, sino hacer una revisión, actualizar, pulir y sobre todo capacitar mucho tanto a los reguladores como a las personas encargadas de la aplicación de estas normas en sede administrativa y judicial, para que luego el día de mañana, cuando le preguntemos a un juez cómo hacer una audiencia en el metaverso, no nos diga que va a utilizar un dron. I like the idea of the judge. He's like taking a flight somewhere and looking out the window to see if he can spot the data. Yeah, I think it's really one thing. I like what you said about sort of the instinct to govern from a crime and punishment perspective, and then the need to explore other avenues. As much as we may want to see the metaverse as this blank slate that we can approach from, of course, from a policy perspective, we're always going to build from where we are right now. And something that I think is a little bit troubling, right, is that for better or worse, the internet was created with a lot of government investment, and not from a legislative perspective, but from the regulatory agencies. And that led to ICANN and IEEE and these multi-stakeholder governance bodies that do have some problems from a global justice perspective. Like, they are not systemically perfect, but from when we are approaching metaverse governance, we're approaching it in a very much Web 2 era, as you were saying, Michaela, where there is enormous corporate power and the R&D is happening in the corporate space. And so I guess the two things that I would point to is, one, while we do have to build
in regulators, I do think that the administrative state is probably our best shot, rather than looking just at legislative staff. And two, I think we have to think a lot about how governments can work proactively to fund development so that they then have a stake in being able to set up governance, especially if interoperability is a goal. Because if it's happening in the corporate sector, that's not going to be a priority. Maya, Mika, ¿quieren hacer alguna respuesta? ¿Hay otra pregunta del público? Solo. Adelante, Maya. Solo iba a hacer un comentario que coincido completamente con lo que mencionaron, o sea, cuáles son esos problemas y el problema del enforcement, pero como me cuesta un poco llegar a imaginar eso. Siento que hay muchos pasos antes y ya me parece que la definición, o sea, la identificación del problema ya va a ser sumamente problemática, o sea, mucho antes de llegar a eso. Como cuál es el problema que queremos abordar, y creo que ahí también tenemos muchas lecciones aprendidas. Se me viene a la cabeza toda la discusión de responsabilidad de intermediarios, por ejemplo, que en América Latina se ha desarrollado mucho en los últimos años, y también creo que ahí hemos aprendido que, por ejemplo, no es productivo discutir todos los temas al mismo tiempo y tratar de regular todo de una sola ley. Entonces, ya eso creo que va a ser un problema desde el comienzo. Entonces, llegar al enforcement me parece que va a ser como un trayecto muy largo. Muchas gracias, Mika. Me encanta porque esto también es tan Web 2 mirando para acá cuando en realidad ya no está ahí. Coincido en lo que decía Maya sobre esto, porque de no regular todo al mismo tiempo, pero sí de tener en conciencia al regular los pesos y contrapesos de cómo esas normativas van a afectar y no regular en lo aislado. Porque si estamos hablando de que el metaverso es una convergencia de tecnologías, no podemos dejar de pensar que esas tecnologías vienen con sus propios marcos regulatorios y a su vez con cómo esos marcos regulatorios afectan a los usuarios. Y para mí algo muy interesante que es, coincido con Daniel con esto de que bueno, necesitamos sandbox regulatorios. El problema es que no tenemos tiempo, porque la velocidad a la que antes se podía regular no es la velocidad a la que podemos regular ahora. Y voy a dar un ejemplo muy concreto de esto porque no es un argumento de autoridad, sino hace muchos años yo vengo investigando temas de copyright y derecho de autor, que bueno, María, mi directora de tesis, y Pablo, con quien terminé el libro, que si no digo lo del libro me va a matar, pero uno de los problemas es que veníamos levantando las banderas. Hicimos presentaciones en WIPO, en las distintas jornadas que tuvieron sobre el tema de derecho de autor y inteligencia artificial, y era algo como que, bueno, una posibilidad al futuro. Este año yo participé en marzo, de lo que puedo contar fuera del NDA, como investigadora externa para OpenAI, para DALL-E 2. En menos de un par de meses salió el modelo, o sea, de DALL-E, que ya venía basado en un modelo de Clip. Tenemos Midjourney, tenemos Stable Diffusion, que liberó el acceso que estaba un poco como gatekeeper de las otras dos compañías. Y tenemos ahora los artistas debatiendo en internet de sistemas que se están alimentando de artistas vivos y de alguna forma replicando el estilo de esos artistas, que no es un área cubierta por la propiedad intelectual, por el derecho a autor, sino que protege la expresión concreta de la idea, no el estilo. Entonces tenemos un problema hoy que ya veníamos viendo, y que todos estos debates sobre cómo regularlo no están a tiempo. Y hay un problema que yo vengo pensando mucho, que es, por ejemplo, los derechos secundarios en las ventas, que en derecho de autor se vienen discutiendo hace años, y que hoy vos vas a cualquier white paper de blockchain y te dicen, no, estamos creando una economía creativa donde lo vamos a solucionar poniendo un smart contract para las ventas sucesivas. Entonces, un montón de cosas que tenemos reguladas, como limitaciones y excepciones al derecho de autor, van a quedar en desuetudo por la tecnología. Nos pelearemos a la hora del enforcement. Coincido en el tema de los intermediarios que se están creando. OpenSea demostró esto de cuando hubo problemas de quién eran los monos. OpenSea empezó a retirar el acceso a eso y vimos cuán poco descentralizado era y cuán frágil era esta apariencia de descentralización. Pero, y cierro con esto, para mí el peligro es que no tenemos tiempo. Y algo de lo que vengo advirtiendo a la gente de propiedad intelectual es
puede quedar en desuetudo o puede pasar a ser secundario porque la gente que está haciendo uso de estas tecnologías no se ve reflejada en ese marco regulatorio. Entonces prescinde de eso. Claro, me gustaría hacer Sí, sí. un minutico. Entonces, algo muy importante sobre el sandbox regulatorio y sobre la experiencia es, en América Latina estamos acostumbrados a procesos muy lentos, pero rápidamente les quiero contar cómo funciona el sandbox regulatorio de FinTech de Abu Dhabi, que tuve la oportunidad de visitar en abril. Entonces, básicamente una empresa llega ya con un modelo de negocio que entraña un riesgo sistémico, se sienta con la autoridad dice, efectivamente usted no encaja, lo que hacen es otorgarle una licencia ad hoc y asignarle 2 funcionarios que van a trabajar de la mano con esa empresa, y al año tienen que decidir si convierten esa licencia ad hoc en una categoría permanente o si pivotean en algo diferente. Pero lo más importante que me decía el director es, a mí no me interesa tener a ninguna empresa aquí más de un año. Mientras que, por ejemplo, en Colombia tenemos un sandbox FinTech donde solamente la fila para entrar tarda 1 año y medio. Entonces, tal vez es movernos y es un tema de eliminar burocracia. El mensaje es algo que aquí nos imaginamos. Hay lugares del mundo donde ya está funcionando y funciona muy bien y funciona muy, muy rápido. Eso para hacer. Sí, por eso hay una pregunta de Julián, Alessandre, y con esto vamos cerrando, así terminamos lo más posible. No sé si es pregunta, pero por lo menos cuando se habla del Estado me interpela. Y en ese sentido, lo primero es que en algunos casos es importante regular, pero hay que tener mucho cuidado con la autorregulación, especialmente cuando queda por parte de una empresa que tiene los intereses y en muchos casos ni siquiera sabe realmente lo que está haciendo. Segundo, que la regulación siempre hay que tratar de trabajar en conjunto con modelos multisectoriales o multistakeholders. Pensar que la regulación es el Estado que se encierra en 4 paredes es un error. Tercero, que bueno, en muchos casos la regulación en algunos casos ha sido positiva. El GDPR tiene muchos problemas en la implementación, sin embargo, es un caso positivo dentro de lo que es protección de datos. De ahí hay que mejorarlo definitivamente. Hay muchísimo para mejorar ahí, pero es importante la experiencia como tal y creo que muchos otros países lo hemos usado como base, no obligatoriamente como copy-paste, pero sí como base. Y lo último, que creo que es importante en esta visión del Estado, que lo que hay que hacer es fortalecer las capacidades del Estado, no pensar que el Estado es ineficiente per se y entonces no hay que confiar en el Estado, porque entonces, el Estado tiene una competencia concreta que es cuidar al ciudadano, que es preocuparse por el ciudadano, por eso se vota a un gobierno, etcétera, etcétera, con lo cual, sobre esa base, pensar en el Estado chico, en una opinión personal, es un error. Hay que pensar fundamentalmente en un Estado que tenga la fortaleza justamente para responder a sus competencias y trabajar en conjunto con toda la sociedad. Muchas gracias. Muy interesante este debate, pero lo que ha mencionado Mika sobre las diferentes tecnologías que traen junto diferentes marcos regulatorios, también es algo que tenemos que pensar, porque, por ejemplo, cuando hablamos de gobernanza de Internet, tiene dimensiones, sus pilares, o gobernanza de inteligencia artificial. Y para mencionar, por ejemplo, 3 puntos que están presentes en diferentes marcos regulatorios, como protección de datos personales, privacidad, ética o las dimensiones de derechos humanos. ¿Cómo vamos a tener una gobernanza? Porque todavía estamos hablando de conceptos, ¿sí? No sabemos exactamente cómo ese artefacto tecnológico va a ser construido, entonces estamos hablando de conceptos. ¿Cómo vamos a tener una regulación que pueda tratar de diferentes regulaciones propias de cada tecnología, como tú has mencionado? ¿Qué piensas sobre eso? Una pregunta enorme para tan poquito tiempo, porque
sabemos las dificultades de regular, sabemos las dificultades de proyectar a futuro, como decíamos, una tecnología que no sabemos qué tipo de hardware va a emplear, sobre qué espacios se va a desarrollar. Tenemos los indicios y tenemos las enseñanzas de estos, por lo menos para mí es aprender las enseñanzas de la gobernanza de Internet, aprender las enseñanzas de espacios que han sido similares, como el caso de videojuegos. Entonces, esto que decía de cómo funcionaron los modelos de, o sea, cuáles son los problemas, por ejemplo, de toxicidad o los problemas de polarización o los problemas, pero no tenemos el problema del extractivismo de datos tan fuerte en la industria de videojuegos. Entonces, ¿de qué viene eso? Viene de la mano de los modelos de negocios que se emplearon para esa industria. Entonces, creo que podemos tomar pilares de similaridades como para poder comparar hacia adelante, pero nada nos garantiza que el día de mañana la industria deje de lado, no sé, las interfaces de realidad virtual y se aboque directamente a interfaces que hagan uso de capacidades de neurotecnología. Entonces, es muy difícil prever todos esos costados. Pero sí, para mí lo interesante es que no solo estamos hablando de derecho del consumidor en interacción con derecho de propiedad intelectual sobre la regulación de los bienes digitales y el futuro de la propiedad o el fin de la propiedad, porque también tenemos que pensar esto del derecho civil, qué rol va a tener en esto. Pero también estamos pensando en el derecho a la competencia, que es algo que si ustedes vienen siguiendo los movimientos en los mercados de videojuegos, las empresas que vienen adquiriendo otras empresas que venían con alguna experiencia anterior sobre mundos virtuales masivos, tratando como de capturar las experiencias de éxito como World of Warcraft. Entonces me parece que es como, tenemos un montón de aspectos para integrar, pero también estamos mejor parados que al inicio de los 90 con Internet, que era una tecnología por completo desconocida. Entonces, como decía Maya hoy, tenemos el marco de derechos humanos, que tiene que ser el piso base. Pero para mí lo que quiero como levantar es la bandera de que hay determinados sectores que quizás no están tan presentes en la discusión como la propiedad intelectual y que tienen una injerencia enorme porque todo lo que estamos hablando es digital. Entonces es eso, como traer a la discusión cómo vamos a compensar esos distintos marcos regulatorios. Yo creo que la propiedad intelectual está súper metida y muy escondida. Exacto, eso. Son muy astutos. Perdón, en un buen sentido. Yo estoy parada en el medio, soy el Lessig de la discusión. Última ronda de comentarios y no sé si alguien quiere comentar algo en relación a lo que comentó Julián recién y con esto vamos cerrando, pero siéntanse libres en este último minuto y medio de cada uno de decir algo y sobre todo también si lo quieren traer un poco aterrizado al contexto de América Latina. Y yo también voy a hacer ya que dije una provocación, hay otra que tengo y es el Web3 y todo esto es muy caótico y es muy confuso, pero digamos, desde la gobernanza de la tecnología lo que estamos viendo es que en realidad hay muchos más centros, o sea, es policéntrico. Hay centros, es policéntrica, pero no es rizomática, es decir, no es que todos los centros, lo que yo pongo y lo que pone Daniel vale lo mismo, no es así. Hay centros de poder que son mucho más difusos, que son mucho más opacos y que son más por ahora. Entonces eso también lo quiero como traer sobre la mesa para desde lo que se está empezando a ver un poquito. Bueno, entonces, pues para concluir me gustaría recapitular algunas ideas. Primero es que efectivamente no estamos frente a un lienzo en blanco, no estamos desde cero, sino que hay mucha experiencia previa que se debe utilizar en esto, sobre todo esa labor de integración, de depuración para no llover sobre mojado y terminar adoptando normas redundantes. Y lo que a mí me parece fascinante es cómo esta conversación se recrea cada 10, cada 20 años. Entonces, esta misma conversación que estamos teniendo acá, la tuvieron los cypherpunks hace 20 años sobre lo mismo de cómo construimos un internet encriptado, descentralizado, libertario, donde le demos poder a los usuarios y se lo quitemos a las compañías. Entonces yo creo que es muy útil siempre hacer una lectura de los clásicos, ver qué ha pasado y simplemente traer eso a colación. Y nada, yo creo que lo que se viene es mucha experimentación. Creo que es clave para Latinoamérica poder eliminar el problema de la brecha. Digamos, si no tenemos dispositivos en América Latina, todo esto es teoría. Claro. Entonces es esencial uno poder tener un headset y ponérselo a un legislador
a un regulador, a un profesor, y les juro que van a tener una visión totalmente distinta sobre esto 30 minutos después de su primera experiencia en la realidad virtual. I mean, it's been a wonderful conversation, and it's very hard to conclude in just a couple of minutes because it was extraordinarily rich. But I do think that what I'm leaving with is this sense that we both have to recognize the rich history that can feed into a governance conversation about the metaverse, and at the same time, we have to respect the novelty of these technologies and the human desire for novelty, right? It is not the fact that we are talking about the metaverse, the fact that SET is such an important center for internet and technology and society in LATAM has focused this day, the celebration of its 15th anniversary on this topic, is because it has human meaning, right? It has meaning not only for the technologists who are building the sensors, the systems, whatever, but for us as people, that there are human reasons that we're engaged in this. And that it has this ongoing tension between the physical world and the virtual worlds that we're experiencing. And maybe in 15 years, if I get invited back for that anniversary, I won't have to incur the carbon cost of flying down here. I'll be able to put on my sensors and my headset and still shake everyone's hands, right? And smell the jasmine in the air. So fingers crossed for that we can build and govern a metaverse that will enhance our physical world instead of creating the trash pile of the painting at the Museo Moderno. Gracias. Maya. Sí, coincido en que es súper interesante la conversación y que es muy difícil resumir, pero creo que algo muy relevante y que también me llevo de esta conversación es justamente que no estamos empezando de cero, pero creo que, o sea, por un lado tenemos lo bueno que pudimos aprender en estos años de desarrollo de gobernanza de Internet, por otro lado las lecciones aprendidas, tanto como mencionaba Mika de los videojuegos, como también lo que podemos aprender en términos de gobernanza y de regulación, que creo que es mucho, y también en América Latina en particular, teniendo en cuenta el contexto de América Latina. Entonces hay mucho por desarrollar el metaverso y vamos a ver qué pasa de acá a 10 años y cómo puede llegar a cambiar el escenario, pero definitivamente la definición de los problemas y las resoluciones que estamos encontrando en todos estos años creo que son muy relevantes. Muchas gracias, Mika. Una, aparte de, digamos, de tirar la parte depresiva sobre neurotecnologías, pero una reflexión un poco volviendo a la geopolítica y a lo que está pasando con los procesos democráticos es, estamos viendo una crisis de las democracias en Internet que están con muchos factores, pero uno de ellos es la polarización que se ha dado a través de los fenómenos que sabemos bien de redes sociales. Y mi provocación en esto es, bueno, imagínense, yo hace mucho vengo hablando del tecnosolipsismo, ¿no? Imagínense cuando a estas teorías conspirativas que están dando vuelta por Internet le sumemos la posibilidad del embodiment y de experimentar una forma diferente, que tiene una forma diferente de grabarse en nuestras psiquis, es en sus mundos, ¿no? Ya alguien estaba construyendo un mundo libertario, había un proyecto creo que era Zaha Hadid que estaba también involucrada en crear un metaverso de los libertarios. Y por otro lado, volviendo a esto del clean slate y el no clean slate, para mí es interesante pensar también sobre el futuro del capitalismo, ¿no? Porque cuando hablamos de capitalismo, el capitalismo que venimos teniendo ha transicionado de lo analógico y del capitalismo de lo físico al capitalismo digital. Y lo interesante es, yo soy muy fan de Star Trek, entonces no puedo dejar de hablar de esto, pero ¿cómo pensamos las economías post-escasez? Porque hay un punto en el cual nosotros venimos hablando de que lo físico tiene determinadas reglas de adjudicación porque es escaso. Pero ¿qué pasa cuando, y los que se acuerdan de Star Trek, los replicadores, estas máquinas que uno podía programar cualquier cosa y obtener cualquier otra? ¿Qué tecnología increíble y maravillosa? Bueno, hoy tendríamos dentro de estos espacios digitales esa misma tecnología. La posibilidad, porque un bit puede constituir una criptomoneda o puede constituir un objeto digital, una estatua, una remera o lo que fuera. Entonces,
frente a esta materia replicable infinitamente y que una vez desarrollados, pagados los costos de producción de desarrollo, podemos replicarla al infinito, ¿por qué seguimos tratando los paradigmas de la escasez o creando paradigmas de escasez artificial? No se habló en esta mesa de NFTs, pero una de las cosas que yo vengo hace mucho como insistiendo es por qué estamos tratando de quitarle a lo digital capacidades tecnológicas inherentes como son la replicabilidad. Entonces, creo que para mí, si también pensamos en esto de, bueno, el metaverso como posibilidades, es, bueno, la posibilidad de criticar y refundar determinados principios del capitalismo. Bueno, muchas gracias. Sí, digo, creo que ninguna tecnología, y por eso me parecía como muy importante también, digamos, las tecnologías están insertas, no es que viene un ovni, trae una tecnología, las tecnologías se desarrollan en sistemas sociotécnicos, en contextos geopolíticos, históricos, con los valores que traemos como personas, con nuestras fortalezas, nuestras debilidades. No evoluciona de la misma manera la Internet en América Latina que la Internet en Estados Unidos, que la Internet en China. Y no es casual, digamos, entonces estas narrativas también como muy globales, o sea, no hay un solo capitalismo, digamos. Entonces creo que tenemos muchos desafíos por delante, digo, como no solo desde el punto de vista tecnológico, las tecnologías van a ser también un poco lo que nosotros querramos que sean, y ver un poco estas reglas que queremos redefinir y poner en juego. Y bueno, los invito a un break y vamos a seguir después con una lecture que nos va a traer de vuelta, digamos, una discusión sobre el metaverso con la perspectiva de los derechos humanos, así que bueno.